El día de hoy tenemos una introducción sencilla y directa al grano, porque en esta oportunidad quiero hablar de los 5 arcos que más me han decepcionado de todo One Piece, de forma 100% subjetiva e imparcial. Y ojo, al decir que un arco me decepcionó, no estoy diciendo que ese arco me parezca automáticamente una basura o algo así, para nada. Y es que independiente de que la mayoría de los arcos de los que hablaré en este video no me gusten demasiado, repito que simplemente están ordenados del que me decepcionó menos al que me decepcionó más y ya está. Y dicho esto, ¿por qué me sentí decepcionado de estas aventuras? Pues porque mis expectativas antes de llegar a estos arcos estaban increíblemente altas y además porque de todos ellos esperaba algo en particular. Pero como es evidente, en cierto punto de cada uno de estos arcos mis ganas de seguir viéndolos o leyéndolos fueron disminuyendo cada vez más y más y más y más y al final, en resumidas cuentas, me sentí decepcionado porque no recibí lo que yo esperaba y a la vez porque lo que vi no me convenció. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. En el quinto puesto tenemos a Thriller Bark. Y a ver, antes de comenzar de lleno con el quinto puesto y con el resto de los puestos, ya sé que he hablado muchas veces de cada uno de los arcos de los que hablaré en este video. Y si llevan mucho tiempo viendo mis videos, de seguro ya sabrán las respuestas y ya sabrán de qué arcos voy a hablar el día de hoy. Pero bueno, hagan como que no saben de lo que voy a hablar y finjan sorpresa, ¿ok? Y en fin, aclarado esto, el arco de Thriller Bark siempre ha sido uno de los arcos que menos me han gustado en general y uno de los motivos es porque efectivamente me sentí decepcionado. Porque hagamos un poco de memoria, antes de Thriller Bark tuvimos la saga de Water 7, una de las sagas más serias de toda la historia de One Piece y por ende veníamos de un ambiente bastante serio. Y por lo tanto yo esperaba que Thriller Bark siguiera con esta tónica y lamentablemente no fue así, porque nos encontramos con un arco que además de ser muy largo para lo que ofrece, tiene un tono cómico de principio a fin prácticamente. Obviamente hay excepciones y hay partes que sí son bastante serias, pero se entiende a lo que voy yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la temática del arco no me convenció del todo, que el aire que se respiraba no me gustó porque era 100% cómico, por así decirlo, y además algo que me decepcionó en su momento es que, claro, casi al inicio del arco nos enteramos de que el dueño de Thriller Bark es un Chichibukai. Y claro, yo recuerdo que eso me emocionó y me hizo aumentar todavía más mis expectativas. Pero claro, cuando vimos a Moria y tiempo después vimos que era un simple payaso, ahí ya me terminé por decepcionar por completo. Y aunque hoy en día Gecko Moria me gusta un poco más y ya no le tenga tanto rechazo y ya no lo odie realmente, porque antes sí que lo odiaba y este era uno de los motivos, aún así, objetivamente hablando, me parece que Moria como villano deja bastante que desear y por lo tanto, aunque al inicio del arco tenía altas expectativas y el arco se veía interesante porque era una propuesta bastante original y nueva, con el paso de los capítulos me sentí cada vez más decepcionado y he contado también que cuando vi Thriller Bark en el anime por primera vez, en un día avancé creo que 30 capítulos. ¿Y por qué? Porque los fui viendo así, adelantándolos, creo que se entiende, ¿no? Entonces cada capítulo me duraba 2 o 3 minutos y me detenía cuando veía algo que parecía medianamente relevante. Así que mi primera experiencia con Thriller Bark fue malísima
y ojo, que años después me leí el manga, así que no me vengan con que, no, pero es que en el manga es más divertido, que en el manga está más corto y qué sé yo, no, 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 al final es lo mismo. Obviamente cualquiera de estas aventuras de las que voy a hablar el día de hoy en el manga tienen mejor ritmo porque no hay relleno de por medio, pero la base de cada uno de estos arcos sigue siendo la misma, así que lamentablemente Thriller Bark tenía que estar en el quinto puesto de este video. En el cuarto puesto tenemos al infame arco de Skypiea, arco que casi me hace abandonar la serie de lo aburrido que fue y de lo estirado que estuvo todo. Y es que durante el arco de Haya, mis expectativas aumentaron un montón, hasta las nubes literalmente, porque claro, durante este arco de transición nos inflaron el arco de Skypiea y la isla del cielo a más no poder, y quiero pensar que todos estábamos muy emocionados por la llegada de los Mugiwara a este lugar tan fantástico y de sueño, o de ensueño, bueno, de sueño digámoslo así. y por eso yo tenía altas expectativas de Skypiea, pero ¿qué pasó? Que al final de, como dije, de un lugar de ensueño y mágico pasó a ser un lugar de sueño directamente, porque si bien al inicio el arco me atrapó un poco porque la construcción del sitio era muy interesante, poco a poco me fui dando cuenta de que la aventura que Oda le tenía planificado a los Mugiwara no era la gran cosa, y además los villanos y por ende los que le dan un motivo de existir a la problemática del arco eran una basura al 100%, partiendo por en él un tipo que no tiene una motivación clara y que a mí nunca me gustó y que no me gusta todavía demasiado el personaje. Y después tenemos a sus sacerdotes, personajes horribles, nefastos, olvidables, y además dentro de ellos está Satori, uno de los personajes que más odio de todo One Piece desde siempre y hasta la fecha, y que no soporto. Y obviamente esto está impulsado en su mayoría por el anime, porque su voz me parece súper desagradable. Así que en resumen, siento que Skypiea tiene muchos capítulos, al igual que Thriller Bark. Siento que la aventura no es interesante para nada, y además los villanos no aportan nada a esta aventura. Y además si a esto le sumamos que el arco está bastante alargado, sobre todo porque, bueno, porque el enfrentamiento final entre Luffy y Enel se estiró demasiado. Primero Luffy perdiéndose en la serpiente esa, y después porque Enel le puso una especie de pelota de oro a Luffy en el brazo, y claro, nuestro capitán cayó hasta el suelo y tuvo que volver a subir por el Giant Jack para alcanzar a Enel de forma definitiva. Y no, una desgracia de arco, lamentablemente. Perdónenme, fans de Skypiea, pero tanto en el anime como en el manga este arco se me hizo muy largo y muy decepcionante, porque tenía todo el potencial del mundo para ser el mejor de One Piece y el más mágico, pero como yo no me quedo con el romanticismo del sitio, ¿no? Como yo no romantizo Skypiea y lo veo por lo que nos ofreció Oda, pues lamentablemente no puedo sentirme a gusto con lo que recibimos. En este top tenía que estar sí o sí la isla Gyojin, arco que Oda nos infló bastante, al igual que lo que pasó con Skypiea, y que para variar no terminó cumpliendo mis expectativas, y quiero pensar que tampoco cumplió con las expectativas de la mayoría de ustedes, porque de seguro para muchos es el peor arco de todo One Piece, y me incluyo, porque para mí también lo es. Pero bueno, el tema es que este arco nosotros sabemos que existe o que va a existir más o menos desde el regreso a Water 7, porque desde ese punto técnicamente los Mugiwara ya tenían que ir a la isla Gyojin, pero claro, pasaron por el Florian Triangle y pasó Thriller Bark. Después llegaron hasta Chabondi, en donde, claro, desde ahí podían llegar a la isla Gyojin, pero eso no pasó porque los Mugiwara se separaron y pasó todo lo de Marineford y los 2 años de entrenamiento. Y entonces, tanto en el mundo de One Piece como en el mundo real, pasaron muchos años antes de que los Mugiwara pudiesen dirigirse a la isla Gyojin. Y por ende quiero pensar que muchos
teníamos nuestras expectativas hasta las nubes por tanto tiempo que sabíamos de la existencia de esta isla. Pero ¿qué pasó? Al igual que Skypiea, cuando llegamos al sitio, bueno, se veía interesante, estaba muy bien construido, pero a medida que avanzaba el arco, seguramente al igual que yo, todos al ver a los enemigos que eran una simple copia de los piratas Gyojin de Arlong, y todos al ver a Hody, a este tipo tan patético incluso de apariencia, nos sentimos decepcionados, nos sentimos estafados a más no poder. Y además esto ya fue a medida que avanzaba el arco, porque ya al final, viendo la desgracia que fue Hody Jones y lo patético que fueron sus subordinados, quiero pensar que esta decepción se terminó por consumar y ya para nadie creo que este arco sea la gran cosa. Entiendo que hay gente que, al igual que lo que pasa con Skypiea, defiende la isla Gyojin porque se quedan convenientemente con las cosas buenas que tiene. Y yo también estoy de acuerdo que tiene cosas buenas y que me gustan mucho. O sea, el flashback de Fisher Tiger con Jinbe me encanta, es de mis favoritos. O el final de este arco me parece de los mejores de todo One Piece por la cantidad de información que recibimos. Y como dije, la construcción del sitio como tal está genial. Pero, al igual que pasa con Skypiea, estos dos arcos, Skypiea y la isla Gyojin, comparten bastantes elementos. Pero bueno, el tema es que la isla Gyojin tiene uno de los grupos de villanos más patéticos, olvidables y mal hechos de todo One Piece, y esto la verdad es que pesa bastante y eclipsa muchísimo todo lo bueno que tiene que ofrecer este arco. La medalla de plata del video se la lleva Punk Hazard, otro arco que al inicio me pareció excelente, que me tenía comprado al 100% porque pasaron un montón de cosas interesantes y además porque bueno, técnicamente este es el primer arco del Nuevo Mundo por el que pasaron los Mugiwara, ¿no? La primera isla, porque la isla Gyojin técnicamente está debajo de la Red Line y no cuenta, y por ende mis expectativas estaban hasta las nubes por querer ver qué nos tenía que ofrecer Oda aquí en el Nuevo Mundo, y como no, sí, creo que todos recordamos la estrepitosa y espectacular llegada de los Mugiwara al Nuevo Mundo, con estas ballenas y con estos rayos y con este clima tan adverso. Entonces claro, Punk Hazard tenía que ser una maravilla de principio a fin. Pero, ¿qué pasó? Claro, aunque dije que al principio el arco me pareció muy entretenido e interesante porque Oda no dejó de plantarnos misterios en la cara, o sea, ¿por qué la isla era así? ¿Por qué había gente mitad humano, mitad animal? ¿Por qué estaba Law ahí? ¿Por qué había gente congelada y gigante? ¿Por qué había niños gigantes? ¿Por qué había un samurái? ¿No? O sea, que estaban investigando Smoker y Tachigi y bla bla bla, o sea, habían un montón de temas muy interesantes e intrigantes. Pero ¿qué pasó? Que claro, como la mayoría de los arcos de este video empezaron relativamente bien porque más que nada el sitio como tal era interesante, pero lo que pasó es que la aventura que le tocó vivir a los Mugiwara no fue para nada entretenida. Y es que además el villano principal de este arco, Chizar Clown, bueno, directamente, como su nombre lo dice, es un payaso, es débil, no es la gran cosa. Y al final lo más interesante de Chizar es que trabajaba para Doflamingo y que gracias a esto al final del arco pudimos ver a Doffy en acción por primera vez, dejando de lado lo que pasó en Marineford, ¿no? Entonces claro, Chizar por sí solo no era la gran cosa, sus subordinados tampoco, tuvimos a los Cool Brothers, tuvimos a Monet, a Vergo y qué sé yo. Y entonces, en resumidas cuentas, este arco está tan arriba en este top y en el segundo lugar nada más ni nada menos porque al principio yo pensaba que iba a ser prácticamente el mejor arco de One Piece y además, aquí tengo que ser honesto, mi hermano, del que he hablado unas cuantas veces, me infló este arco al inicio y me dijo que era genial, una maravilla y bla bla bla. Y yo me lo creí también, ¿no? O sea, mis expectativas aumentaron todavía más porque mi hermano me lo vendió como uno de los mejores arcos de One Piece. ¿Y qué pasó? Bueno, no recibí eso y recuerdo que cuando terminó Punk Hazard yo le dije, oye, ¿cómo fuiste capaz de decirme esto? Y me dijo, sí, lo que pasa es que hace muchos años que me vi este arco por última vez y no lo recordaba del todo bien, ¿no? Y claro, como que admitió
que me infló demasiado las expectativas y que no recordaba del todo bien el arco, así que me mintió. Pero bueno, por eso Punk Hazard se encuentra en este puesto número 2, porque al igual que el arco del puesto número 1, creo que ha sido la aventura que más me ha emocionado al inicio. En el puesto número 1 tenía que estar, como no, el arco de Wano. Y a ver, aquí quiero hacer una especie de aclaración, aunque ya lo hice al inicio. En el puesto número 1 tengo al arco de Wano, pero de todos los arcos de los que he hablado en este video, la verdad es que si tengo que ordenarlos o decir cuál es mejor y cuál es peor, Wano me parece el mejor de los 5 arcos que voy a comentar o que he comentado en este video. Así que para que no malinterpreten como que estoy diciendo que Wano es el peor arco de One Piece o qué sé yo. Pero en fin, habiendo aclarado esto, ¿por qué Wano es el arco que más me ha decepcionado de todo One Piece? Pues porque básicamente desde Punk Hazard justamente sabemos que los Mugiwara tienen que pasar por aquí, sí o sí, de alguna forma. Y claro, durante todo el nuevo mundo Oda nos fue construyendo esta llegada inminente a Wano. Y esto le tomó muchos años de la vida real. Entonces claro, quiero pensar que todos estábamos ultra emocionados y hypeados por llegar a Wano y por ver de una vez por todas la pelea de Luffy con Kaido y ver qué es lo que nos encontrábamos aquí. Y quiero pensar que esto fue universal y que no hay nadie que no se haya sentido emocionado por llegar a Wano. Quiero pensar que es una sensación colectiva porque, bueno, como dije, el mismo Oda se encargó de generarnos esta emoción. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que yo por lo menos esperaba encontrarme directamente con el mejor arco de todo One Piece y no me encontré con el mejor arco de todo One Piece. Ni al principio, ni al medio, ni al final, y en ningún momento sentí que el arco remontara para yo decir esto o para afirmar esto, porque claro, el arco podría haber empezado mal o aburrido y haber escalado, ¿no? Porque no hay ningún arco de One Piece que sea 100% perfecto. Pero ¿qué pasó? Que en ningún momento sentí que Wano se mereciera el título de mejor arco de todo One Piece. Y sí, aquí Oda nos ofreció un montón de cosas, nos ofreció un montón de subtramas, nos reveló un montón de misterios, también nos metió un montón de personajes nuevos y qué sé yo, y se expandió bastante el mundo de One Piece. Y yo también me emocioné un par de veces aquí durante este arco, o sea, no estoy diciendo de que sea una basura, como dije en la introducción, o que es malo y que no me gustó nada, no. O sea, de hecho para mí Wano lamentablemente terminó siendo un arco mediocre, un arco más del montón, quizás mediocre tirando para bueno, quizás bueno a secas puede ser y ya está, pero yo no le daría ese bueno, para mí es un mediocre alto, pongámoslo así. Y yo sé que para muchos Wano sí es el mejor arco de One Piece porque Oda como que cumplió con lo que prometió, pero para mí no, porque ¿qué recibí? Recibí un primer acto mediocre, no malo, pero interesante, pero lleno de relleno y que no fue nada espectacular cuando el inicio de Wano, o sea, estoy hablando del acto 1, debió ser el mejor de todo One Piece y no lo fue para nada. Después tuvimos el acto 2, muy aburrido, muy alargado. Estuvo bueno este acto en el sentido de que aquí técnicamente los Mugiwara y sobre todo Luffy practicaron un poco. Y yo agradezco siempre esto, los arcos de entrenamiento, aunque sean pequeños, pero ya está, o sea, un arco súper aburrido. Y después, el acto 3 fue demasiado largo, y ese fue el problema de Wano. Quizás a la gente que le gusta este arco lo consideran como algo bueno, para mí es algo malo, algo pésimo, algo mal manejado. O sea, que Oda nos ofreció demasiado de todo, o sea, demasiados personajes secundarios que al final terminaron en el olvido y que se sintieron un estorbo, demasiadas peleas por culpa de estos personajes y que al final la mayoría fueron súper irrelevantes, demasiadas subtramas que terminaron muchas en nada y al final todo se sintió muy alargado y con un pésimo ritmo, sobre todo durante el acto 3. Y además aquí conocimos a Yamato, uno de los personajes que más detesto de todo One Piece y que me parece
ultra innecesario. Y también durante el acto 3 al fin conocimos a Oden, un personaje que no odio y que no es que no me guste del todo, pero que también me decepcionó porque al final no se me hizo la gran cosa como personaje, ¿no? Como individuo. Hay mucha gente que lo tiene como un dios. Para mí es un mortal inflado que sirvió más que nada para que nosotros veamos cosas interesantes a través de sus ojos y ya está. Pero como personaje, ¿no? Por su caracterización y por lo que lo compone, ¿no? Lo que lo hace un individuo, para mí no fue la gran cosa y no me compró. Y yo sí esperaba un montón de cosas de Oden. Pero bueno, otras cosas que me decepcionaron del arco en sí, bueno, los vainas rojas fueron bastante decepcionantes y olvidables en su mayoría. Con suerte Kinemon se salva. Este arco para variar tuvo muchas no muertes, lo cual detesto y es una de las cosas que más odio de todo One Piece. Tuvimos al Tobiropo, un grupo que sirvió para estirar más que nada el arco y sobre todo el acto 3 y ya está. Y lo peor de todo esto es que, bueno, primero, Luffy murió y revivió con el guionazo 5 en todo su esplendor. Y aunque a mí me gusta el G5 como concepto, la forma en que apareció no me gusta, no me convence. Y de las peores cosas para mí es que al final Kaido también terminó siendo un villano mediocre, cuando debió ser el mejor de todo One Piece y no lo fue. Pero en fin, al final a lo que quiero llegar, y creo que quedó más que claro, es que aunque Wano no me parezca el peor arco de One Piece como mucha gente lo pinta, y creo que esta gente es muy exagerada, tampoco me parece el mejor. Y eso es malo, porque debió ser el mejor y al final obtuve un arco más del montón, muy largo, con un pésimo ritmo, como la mayoría de los que hemos visto a lo largo del Nuevo Mundo. Y por eso, para concluir, aunque sé que para muchos, o para ti que estás escuchando esto, Wano sí que terminó siendo el mejor arco de One Piece, pues lo siento mucho, pero es mi video y al igual que yo, habemos muchos que no nos sentimos conformes con lo que recibimos durante este arco y más aún siendo que muchos estuvimos más de 3 años al día con Wano en el manga, por lo menos. Yo creo que estuve casi 4 años al día y aguantando las tonterías de Kaido, de Yamato, de los Mugiwara, y sí que fue bastante difícil de llevar en cierto punto. Así que para mí, repito, aunque a ti te parezca un excelente arco, me vale 3 hectáreas de, complete la palabra, con lo que sea, y para mí Wano sí que fue y es el arco más decepcionante al que me he enfrentado hasta la fecha. Pero bueno, yo ya cumplí con mi participación en este video y por eso ahora te dejo a ti la palabra y te invito a que pases por la caja de comentarios a comentar, como no, cuáles arcos de One Piece son los que a ti te han decepcionado más hasta la fecha. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video, y también y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.